Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de la entrevista ciudadana desde acá, desde los estudios ciudadanos. Hace un poquito de frío, pero eso no quita las ganas de celebrar el Día del Libro. Y por esto me encuentro con el escritor Hugo Riquelme. ¿Cómo estás, Hugo? Hugo. Ay, sí. Bien, estoy bien. Bien. Feliz de estar acá. Arrancando un poquito del clima. ¿Ya? Como que no vi venir esta llovizna y no salí preparado, así que haciéndola ahora, de hecho. Sí, porque aparte que tú vienes del norte y por ahí también se centran tus últimos libros, sí. Terror en Cerro Moreno y El Triángulo de Cerro Moreno. Cuéntanos un poquito cómo se conectan ambos libros y cómo se relaciona con estos fenómenos de objetos no identificados, contacto con este tipo de tercer contacto, otros mundos. Cuéntanos un poquito, para quienes nos están viendo, de qué tratan tus libros y cómo se conectan entre sí. Mira, la conexión que tienen en ambos libros es que ambos ocurren en la base de Cerro Moreno, ya el centro de detención que alberga la Quinta Brigada Aérea, a la base número 1 de Cerro Moreno de la Fuerza Aérea de Chile, que está ubicado a unos 60 kilómetros de Antofagasta, ¿ya? Justo al aeropuerto. De hecho, si las personas que están intentando ubicarse más o menos geográficamente dónde es, si han viajado a Antofagasta y les ha tocado salir del avión a través de la manga para conectarse al aeropuerto, si miran a la izquierda, esos caseríos que están ahí son la base de Cerro Moreno. Esa es la conexión principalmente. Pero ambos libros tienen unas temáticas que, si bien es cierto, no son tan distintas, están súper alejadas en el tiempo, ¿ya? Terror en Cerro Moreno es una novela que está ambientada en el año 2001, ¿ya? Que recoge un poquito las vivencias que yo tuve cuando chico. Yo crecí en esa base. Y recoge las vivencias que me tocó presenciar en la adolescencia, en una época en donde estaban pasando cosas bastante extrañas en la segunda región. A lo mejor algunas personas por la edad no se acuerdan de aquello, pero en el año 2000 hubo harta noticia y que fue como sensación hablar del chupacabras en Chile, porque se reportaron muchos ataques en Calama, en San Pedro de Atacama, en María Elena, etc. Me acuerdo que hubo hasta una psicosis colectiva. Todos creían que iba a venir el chupacabra, que era algo de otro planeta. Yo me acuerdo, si yo era chica, pero algo me acuerdo. Sí, y son cosas que ocurrieron durante harto rato. O sea, la noticia más o menos tiene que haber durado unos 7 meses antes de que dejara de hacer ruido en medios regionales, incluso nacionales a veces. Cuando estaban ocurriendo estos hechos, yo vivía en la base y me tocó ver cosas muy raras relacionadas con estos supuestos ataques del chupacabras, ¿ya? Entonces la novela de lo que habla es más o menos de las cosas que me tocó ver y vivir en ese contexto dentro de una base militar en donde tú levantas una piedra y hay un secreto, ¿ya? Y el siguiente libro, El Triángulo de Cerro Moreno, es una novela que no es secuela de Terror en Cerro Moreno. De hecho, es una historia que está alejada en el tiempo, ocurre en los años 80 y está directamente inspirada en 5 casos que son súper importantes para la ufología chilena, que un fenómeno que hoy día se estudia como UAP o FANI para las siglas en español. Ya no se llama OVNI, de hecho se llama Fenómeno Aéreo Anómalo. ¿Por qué son importantes? Porque son hechos que están documentados y registrados y estudiados por la Fuerza Aérea de Chile. Y tuvieron lugar entre el año 77 y el año 81. Y estos eventos involucran avistamientos de objetos voladores no identificados, presencia de fenómenos atmosféricos anómalos y desapariciones de pilotos y sus aviones. ¿Y que después vuelven a aparecer o simplemente estos pilotos y sus aviones no vuelven a aparecer? No vuelven a aparecer. No se encuentran, de hecho, los restos de los aviones, no se encuentran los cuerpos de los pilotos y en los casos obviamente se cierran bajo sumario, se cierran como pilotos fallecidos, pero a la familia se le entregó el cajón vacío. Ya estamos hablando de casos en donde se les pierde el rastro a estos pilotos y son rarísimos. Primero porque ambos ocurren en marzo, ¿ya? El primero ocurre el 26 de marzo de 1980, que involucra al... Que igual en plena dictadura. Sí, en plena dictadura y en plena época en donde Antofagasta estaba siendo usada como campo de detención, ¿ya? O sea, es la base de Cerro Moreno me refiero. Le ocurre al comandante de grupo César Guevara, que él volando con Piraguibe Freire Curado, que era un teniente coronel brasileño, ambos haciendo un vuelo de instrucción de rutina en el Hawker Hunter J721, desaparecen, ¿ya?
desaparecen en una maniobra, entran en un banco de nubes y no vuelven a salir del banco de nubes. ¿Y hay algún registro de audio, algo que pueda un poco llevarnos a qué pasó con ellos? Mira, los registros... A ver, ¿qué es lo que pasa? Que en aquellos años todas las maniobras se grababan, los reportes de radar y de caja negra, ¿ya? Pero en el caso de César Guevara, lo más extraño es que, primero, Guevara era un piloto muy experimentado. De hecho, él fue condecorado por la Operación Atlante del año 74, que es la operación que trae los Hawker Hunter volando desde Inglaterra a Chile para evitar el embargo de los aviones por el gobierno británico. ¿Eso es bueno o malo? O sea, depende. Para hito aeronáutico es bueno, ¿ya? Porque nunca se había hecho un vuelo de esas características con ese tipo de aviones. ¿Ya? Hecho contexto político es pésimo, sí. Porque básicamente te robaste los aviones, ¿ya? Antes de que te los embargara un gobierno que estaba poniendo reclamos justamente porque tu gobierno o tu régimen en ese momento, que era dictadura, estaba violando derechos humanos, ¿ya? Y en el caso de Guevara, él fue condecorado, de hecho, por esa operación. Era un teniente un comandante de grupo. Comandante de grupo es como la tercera antigüedad en la base, ¿ya? Él estaba muy cercano, de hecho, iba muy bien encaminado para ascender a coronel. ¿Ya? Y desaparece en esta maniobra. Literalmente desaparece el mapa. Desaparece del mapa y lo extraño es que no queda registro de alguna señal de auxilio. No queda registro de que haya el avión marcado alguna emergencia o que el piloto haya reportado que el avión marcó alguna emergencia. Simplemente... entraron al banco de nubes y no volvieron a salir. Y Hugo, ¿qué fue lo más complicado al momento de investigar estos casos? Porque estamos hablando de casos de los años 80, estamos hablando de Fuerzas Armadas, que igual ellos tienen como este manto de secretismo, de que lo que pasa en nuestra institución no se puede saber más allá. Sobre todo en la época. Y sobre todo en la época, sí. O sea, y mucho más si Cerro Moreno estaba siendo utilizado como centro de detención. ¿Qué fue lo que más te costó para averiguar? Y lo otro es si hablaste con la familia de... Mira, lo más complejo para armar la novela, ya, porque esta novela... A ver, el Triángulo de Cerro Moreno iba a ser parte de la trama de terror en Cerro Moreno. Ya. Pero cuando estaba haciendo la investigación para este arco, encontré que daba mucho material para que fuese una historia... por sí sola. Entonces por eso lo saqué de Terror en Cerro Moreno y lo reservé para un futuro libro. Lo que yo no sabía, porque yo esta novela, El Triángulo de Cerro Moreno, yo la empecé a armar y a escribir y a investigar antes de que se celebraran los 50 años del golpe, ¿ya? Por lo tanto, la información de los Hawker Hunter estaba súper a la vista. Tú los pedías por transparencia y te llegaban los documentos, te llegaban y una vez que ocurre la conmemoración de los 50 años del golpe, debido a la polémica que se provoca por este documental que se libera, sí. En donde se señala que el avión Hawker Hunter J731 fue uno de los aviones responsables de bombardear La Moneda y que justamente es el avión que estaba siendo exhibido en el Museo de Cerrillo. Toda la información de los Hawker Hunter de pronto se convirtió en inaccesible, ¿ya? Porque yo de hecho me acuerdo que vía transparencia había pedido los documentos con las actas de todos los aviones, ¿ya? Para poder saber en qué terminó cada uno. Y ahí en esa acta te aparecía, avión J749 está exhibido en la plaza de la base de Cerro Moreno. El avión tanto fue siniestrado este año, avión tanto fue dado de baja y desmantelado tanto, avión tanto fue redirigido al museo. Y tú podías seguir la pista a todos los aviones, ¿ya? Pero como yo separé esta información del triángulo de la novela, no seguí ocupando esta información, ¿yeah? Y quedó en un disco duro que después yo cambié el computador y no rescaté la información de ese disco duro. ¿Y la perdiste? Sí, y entonces cuando empecé a investigar para el triángulo, empecé a tratar de recuperar toda mi información y volví a pedir el documento. Y no te lo pasó. Ya no existía. Este documento con esta información ya no existía. A mí me interesaba justamente porque yo necesitaba esclarecer de qué forma oficialmente habían sido dados de baja el J721, que era el avión biplaza en el que desaparece Guevara, y el avión J738, que es el avión en el que desaparece el teniente Alexis Núñez. ¿Y en qué si tuviéramos que pensar en ya como con los pies bien puestos sobre la tierra, o sea... ¿Qué finalmente concluyó el sumario? Porque finalmente son aviones que no son de cualquier categoría, no son de cualquier tipo, son finalmente aviones que igual tienen una trama política
¿Qué determina el sumario? El caso de Guevara, el sumario indica que el avión se siniestró, ¿ya? Ellos dan, en el informe se da a entender que el avión se estrelló. Y que ingresó al mar en la zona de la fosa de Atacama, que es una fosa que tiene 8.080 metros de profundidad, por lo tanto es imposible ir a buscar algo ahí. Ingresó en un ángulo y a una velocidad perfecta o precisa para que atraviese el mar de manera intacta, porque del avión no se encontró, en el mar no se encontraron restos, nada. Eso fue la información. Que puede estar al fondo del mar. Claro, se especula que puede estar en la fosa de Atacama al fondo del mar. Eso es lo que por lo menos el sumario oficial indica. ¿Ya? En el caso de Alexis Núñez es un poco más confusa la cosa. ¿Por qué? Porque Alexis Núñez, como era un teniente que era joven y que no tenía la carrera de Guevara, no digamos que lo desestimaron su búsqueda, pero le pusieron menos empeño. ¿Ya? Comparado con esta evidencia. Exactamente. Porque además, no solamente desaparece Guevara solo, desaparece con un teniente coronel brasileño. Había que darle explicación a la Fuerza Aérea brasileña. A lo mejor por eso le pusieron también más incentivo, porque ¿qué le decimos a Brasil? Exacto, y además tú tienes con Núñez un caso en donde el piloto desaparece en maniobras de instrucción de rutina, muy parecido al caso de Guevara. De hecho, él desaparece el 10 de marzo del año 81, o sea, casi un año después, en la misma zona y también en instrucción. La diferencia, la hora. Guevara desaparece a las 10:30 de la mañana y Núñez se accidenta a las 3 de la tarde. ¿Ya? Pero de él tampoco se encuentran rastros, tampoco se recupera el cuerpo, tampoco se recuperan restos del avión, etc. ¿Ya? Y hay un testimonio que está en un informe, porque los pilotos siempre hacen reuniones de pre y post misión, ¿ya? La reunión de pre es para verificar qué instrucción van a hacer, con qué aviones van a volar, claro, el clima, si es que el avión va a ir artillado, en el caso de que va a ir artillado, qué artillería tiene que llevar, etcétera. Ya se hace toda esa reunión y se planifica. Conversación. Perfecto. Justamente. Una vez que tú vuelves de la misión, te tienes que volver a sentar a mirar qué es lo que salió bien, qué salió mal, qué se pudo hacer mejor, etcétera. Que es la reunión de post briefing que le llaman los pilotos. ¿Y qué pasó? Ya, ahí primero, el avión de Guevara volaba con una escolta, porque los aviones de la Fuerza Aérea nunca vuelan solos, siempre salen de a dos. ¿Ya? Eso es por protocolo. Es como cuando nosotros vamos al baño. Una cosa así. Pero ¿ya? Eso es por protocolo. Por protocolo militar, los aviones vuelan en algo que se llama elemento. ¿Ya? Un elemento está compuesto por dos aviones. Entonces, si cuando tú planificas una misión, dices ya, vamos a poner un elemento en tal lado, un elemento en tal cuadrante, y tú sabes ya que son dos aviones. ¿Ya? Entonces el testimonio de quien acompañaba este vuelo indica que el vieque, o sea, de Núñez, si hay una alerta de que algo está fallando en el avión. De hecho, el testimonio indica que Núñez se eyecta, ¿ya? Y que tanto el avión como el piloto, porque el piloto dice que él gira, lo mira a mirarlo y ve que abre el paracaídas, ¿ya? Pero entra en un banco de nubes y no vuelve a aparecer ni el avión ni el piloto. Entonces, ¿hubo un problema con el avión? Sí, bueno, tampoco es novedad eso. Ya los aviones, los Hawker Hunter, debido a la enmienda Kennedy, no tenían repuestos, ¿cachai? Entonces volaban amarrados con un alambre. Pero sí, el último testigo, o casi el único testigo de lo que pasó con Núñez, dice que él salió en un paracaídas y que después no se vio más. Sí, que no volvió a divisar ni al piloto, ni dónde cayó, nada de eso, ¿ya? Entonces, ¿dónde está lo contradictorio? Que la versión de la Fuerza Aérea, y esto ya entrando en la conversación como me preguntabas con la familia, yo sé y tengo información de que a la familia lo que se le dijo fue que el piloto salió a volar solo y andaba haciendo piruetas. No. O sea, es como... ¿Ustedes creen que van a prestar un avión para hacer piruetas? O sea, es que los protocolos no funcionan así, ¿cachai? No, o sea, por mucho se están contradiciendo completamente. O sea, tampoco me sorprende de la Fuerza Armada. Ahora igual hay que... Solo para sentar contexto de época, sí estamos en una época en donde muchas personas dentro de las instituciones armadas se sentían con la potestad de hacer lo que se les antojara y sin dar explicaciones, ¿ya? Pero esto es opinión personal. Yo crecí en el alero de la Fuerza Aérea, mi papá era funcionario, entonces sé cómo funcionan por dentro. Yo eso lo espero de un comandante de grupo, pero no de un teniente.
Porque el comandante de grupo es la autoridad máxima de un grupo, nadie lo manda dentro de ese grupo. Entonces él sí podría decir, ¿sabéis que voy a salir a volar hoy día? ¿Cachai? Pero un teniente tiene que acogerse a su hoja de instrucción, a completar sus horas de vuelo, etcétera, ¿cachai? Entonces es muy difícil creer que efectivamente él un día dijo voy a salir a volar solo más encima, no en el elemento, y que más encima se le va a hacer piruetas, ¿ya? O sea, además que es irrisorio, los aviones cuando despegaban a hacer instrucción, despegaban a hacer piruetas. Sí, la instrucción precisamente consta de hacer piruetas, ¿ya? Porque tú tenés que someter el avión a presión. ¿Por qué? Porque necesitas determinar la reacción del piloto, necesitas acostumbrarte a ciertos movimientos, pero con este etcétera. testigo que dice otra versión, se empiezan a contradecir y ya la versión oficial, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con cuál se quedó la fuerza? No, lo que se indica es que Núñez desapareció por haber volado solo, ¿cachai? Un accidente. No se le acusa de negligencia porque a la familia de Núñez se le compensa con la pensión, ¿ya? Que es lo que corresponde cuando no tienes herederos, ¿cachai? Queda para los papas, bueno, en esa época a lo mejor hoy día está reformado, pero si es que el fallecido, el funcionario fallecido no tenía herederos, no tenía esposa, no tenía hijos, la pensión era para los padres, ¿ya? Y eso ocurre. Entonces, si él hubiese tenido un accidente realmente de negligencia, la baja hubiese sido sin ¿cómo decirlo? Sin entregarle este derecho, ¿cachai? Entonces, claro, entendiendo que en la época habían militares que hacían lo que se les daba la gana, es muy difícil pensar que así fue en el caso de Alexis Núñez. ¿Ya? Él también era un muy buen piloto, ¿cachai? Entonces era una persona experimentada, etcétera. ¿Sabes, Hugo? Cuando converso contigo estos temas me acuerdo de una serie de que van en un avión y que desaparecen creo que como por 5 años y a todos los dan por muerto y después vuelven a aparecer. No me acuerdo el nombre de la serie, pero también está el otro misterio del avión que desapareció, el Malaysia Airlines. El Malaysia Airlines, sí. Entonces tenemos varios misterios. Justamente la hipótesis, y por eso es que entra a jugar el tema del Triángulo de Cerro Moreno. O sea, el Triángulo de Cerro Moreno no es un nombre que acuñé yo, es un nombre que está acuñado desde 1974 en el libro de Charles Berlitz, que se llamaba El Triángulo de las Bermudas, sí. ¿Ya? En donde él da cuenta que en el mundo hay 12 triángulos de la muerte, 6 en el hemisferio norte, 6 en el hemisferio sur, y uno de esos triángulos es el Triángulo de Antofagasta. Entonces, desde ahí que viene el tema, y por eso es que siempre se relaciona con la ufología, ¿ya? Porque tiene estos eventos y estos hechos que tienen que ver con luces, con fenómenos anómalos, con en el caso de las desapariciones, sí. al no tener la recuperación de los cuerpos, al no tener la recuperación de los aviones, se puede especular también de que efectivamente traspasaron otra dimensión, que entraron en una suerte de triángulo de las Bermudas, que se lo llevaron los extraterrestres. Se puede, y de hecho se ha dado para mucho en esa teoría. Se ha ocupado mucho esta teoría, que es una de las cosas que mi segunda dificultad tenía que ver con cómo hago esto sabiendo que igual hay familias, ¿cachai? Que quedan y que han vivido desde el 81 hasta la fecha escuchando cómo se arman leyendas a través de la desaparición o del accidente de su... Como de un momento a otro te dicen desapareció. Pónganse usted en el caso a quienes nos están viendo en estos momentos, que te llamen o te avisen y te digan, ¿sabes qué? Que no sé, tu papá, tu hermano o tu hermana, alguna amiga, tu mejor amiga o amigo desapareció y no sabemos dónde está. O sea, de hecho en la época era algo que lamentablemente le pasó a muchos chilenos. ¿Ya? Es que eso es lo otro. El tema está en que nuevamente, ya que me aventuro opinión personal, la disciplina militar te lleva a aceptar lo que te dice la institución y no cuestionarlo, ¿cachai? Y eso yo lo he visto en casos recientes, de hecho, de accidentes, en donde incluso pasó hace no tanto tiempo el accidente de Juan Fernández. Ya, yo era compañero de curso de la piloto que iba a cargo de ese avión, y yo sé que familiarmente hay todo un tema porque la institución da una versión, la familia no está dispuesta a aceptarla, pero también hay otras familias que sí la aceptaron, ¿cachai? Que es como responsabilizarla a ella de todo lo ocurrido. O sea, es que bueno, esto lo dijo la Fran Solar a propósito de su novela El buzón de las impuras, ya que estamos hablando del Día del Libro. La Fran siempre dijo, cuando la verdad oficial
carga la culpa en la víctima es porque está ocultando un victimario. Están cubriendo un victimario. ¿Cachai? O sea... Y lamentablemente, y esta es una frase de Julian Assange, las instituciones están construidas bajo montañas de secretos. ¿Cachai? Entonces sí hay muchas cosas que lamentablemente yo sé que han fallecido familiares de Guevara, los padres de Guevara, los padres de Núñez fallecieron sin saber ¿Qué pasó? Y las familias que van quedando, los hermanos, etcétera, no todos están dispuestos a seguir preguntando o seguir entendiendo qué ocurrió. ¿Cachai? Y eso también es difícil. Y también yo lo entiendo, ¿cachai? O sea, imagínate un hecho que ocurrió hace cuántos años, hay muchas personas que deciden hacer el duelo. Es como saben que ya... Exacto. Por un tema de paz mental, para espiritual, lo que tú quieras. Yo sé que es súper difícil entenderlo, pero hay familias que prefieren la tranquilidad de la verdad oficial que vivir toda la vida tratando de entender realmente qué fue lo que ocurrió cuando te estás enfrentando a una pared, ¿cachai? Que tú sabes que no te va a dar la verdad. Y esto es con las instituciones de la Fuerza Armada, o sea, hasta la fecha miles de familias siguen buscando a sus familiares que están desaparecidos. Sí, los pactos de silencio siguen activos. Siguen activos, nada ha cambiado y esperamos que pronto se sepa. Hugo, por favor, cuéntanos dónde vas a estar, dónde pueden encontrar tu libro. Mira, en esa cámara directa a Cerro Moreno. Cuéntanos dónde podemos encontrar tu libro, si vienen próximas fechas de presentación o firmas del libro. Cuéntanos. Mira, no sé qué tan vigente va a estar cuando salga la entrevista. Sea, estamos en vivo. No, mentira. Hola, mamá. A ver, mira, yo tengo este fin de semana, 26 y 27 de abril, está el Festival Penguin. Y el día 26 a las 4 de la tarde voy a estar en el auditorio presentando y hablando del Triángulo de Cerro Moreno junto al Lama, al Alfredo Lamadrid. Vamos a estar conversando acerca de OVNI, etcétera, en esta presentación del libro. Y la próxima semana... ¿Y está invitado el marido de Patricia Maldonado? No, porque no estamos hablando de abducidos acá. ¿Sí? No queremos a esa gente. Y vamos a... luego tengo presentaciones en colegios, muchas visitas a colegios y probablemente ya empiece a salir a regiones a presentar, pero no tengo todavía confirmada la agenda de mayo. ¿Se viene una presentación en el Cerro Moreno? ¿Sabes qué? Oye, esto es chistoso porque me escribieron unos profesores de la escuela de Cerro Moreno, donde yo estudié cuando estaba chico. ¡Mijito! Y así como jugando yo les dije, oye, me gustaría hacer una presentación del libro ahí en la escuela, hablar con los alumnos. Y me dijeron, bueno, cuando vengáis a Antofagasta avísanos y coordinamos algo. Así que capaz que salga una presentación ahí. Fue como... Sería entretenido. Entre broma y broma. Sería entretenido. O sea, la verdad es que yo lo veo complejo. ¿Ya? Por lo que implica, sobre todo hoy día, y no por un tema de que alguien esté molesto con el libro, sino que por un tema de que hoy día por seguridad los civiles no pueden entrar a la base porque están los F-16 y parte del compromiso de compra era que pusieron los gringos fue que los civiles no se acerquen a los lugares donde están los F-16. Entonces está complicadísimo. Está complicado. Sí. Hugo, te quiero agradecer mucho por esta conversación, por tu tiempo. Espero que te esté yendo muy bien con el Triángulo de Cerro Moreno, Terror de Cerro Moreno. ¿Se viene otro Cerro Moreno? Tengo material para un tercer libro, ¿ya? Pero... Tiene que ver Katy Barriga porque típico, aparece en todo. No, ¿sabéis qué? Yo creo que puede haberse robado algo por ahí, pero no... que somos pesados. Pero, a ver, tengo ganas de armar un libro con toda la información y de casos paranormales, ¿ya? El ciudadano está dispuesto. Así por lo menos el ciudadano está dispuesto para otros fenómenos. Eso va a depender de si a ustedes les gustan los otros libros y los recomiendan, de eso depende que venga el tercer libro. Su propina es mi sueldo con algo este así. Mensaje, porque así pasa el sombrero. Pasamos el sombrero porque así se vive la literatura en este país. Nosotros nos despedimos. Hugo, muchas gracias por esta conversación y nosotros nos volveremos a encontrar en otro capítulo. No se olviden seguir el canal Ciudadano y todas nuestras redes sociales. Nos vemos.